Bueno, muchachos, buenas noches. Damos comienzo al segundo encuentro de videoconferencia. Eh, la idea de esto es que, bueno, hagamos varias cosas, entre ellas hablar de esta segunda entrega, de esta primera entrega que se viene, ya aclarando un poco más las inquietudes que tienen. No sé si quieren que abordemos un tema inicialmente con alguna inquietud que tenga y en la parte final pues daremos un desarrollo adicional de las inquietudes que tengan. Buenas Sí, buenas. ¿Cómo estás, José? noches, profe. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, José. Sí, señor. Profe, yo tenía una duda estuve leyendo pues la retroalimentación que nos dan en la parte del pretest y hay Sí. una parte que habla del objeto. O sea, me quedan como la duda porque pues abarca mucho, pero pues a la vez, o sea, no me queda concreto, o sea, no me queda claro como tal a qué hace referencia el objeto, porque habla de tres cosas: el problema, el objeto y el objetivo. Ok. Y me dices que lo viste en el pretest. Sí, ¿En qué parte? Yo tengo aquí el pretest porque lo era... que pasa es que sí, lo que pasa es que a uno le sale como la parte del análisis, ¿sí? Sí. Entonces ahí le dan como una recomendación y pues yo ingresé a uno de los links Ah, ya, y ya, ya, ya. dentro de los, Dentro de los links termina, porfa. sí, dentro de los links, Sí. el, Se me fue José. la señal. Ah, sí, es que estaba teniendo muy débil la señal. Decía que era baja. Sí. Sí. Mm, bueno, ahorita mientras se conecta José, podemos volver sobre el tema del pretest, que era uno de los objetivos de esa reunión. ¿Sí? No sé si mientras vuelve José, alguno de ustedes me quiere comentar algo como lo que ha sido el desarrollo de esta semana y media más o menos que llevamos, del desarrollo del núcleo. Ah, ok. José, se te fue la señal. sí, 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 en el promántico. Mira, José, cuando cuando en el pretest te hablan del objeto, se refiere al objeto de aprendizaje. Sí, En señor. este núcleo nosotros solo tenemos un objeto de aprendizaje. Tú ya sabes dónde consultarlo. Ahorita no, no me queda claro cómo tal, Bueno, pues José, estando aquí ya en la conferencia. la ruta es sencilla. Eh, Sí, sí. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo puedan apreciar mucho más fácil. Porque vi que en la semana me escribieron varios que también estaban perdidos para encontrar la problemática, ¿sí? Aunque yo se las había mostrado en el encuentro pasado. Todos logran ver mi pantalla ahí, supongo. Sí, sí. Sí. Sí, José, mira, objeto de Ujú. aprendizaje. Sí, señor. En esa sección usted se va a encontrar todos los contenidos de nuestro núcleo, recursos, lecturas que puedes hacer para profundizar los aspectos que te se hayan señalado el pretest. Míralo aquí, le das objeto de aprendizaje Ujú. y aquí abajo nuevamente le das objeto de aprendizaje. ¿Sí? Sí. Él te va a llevar unos recursos, vamos a ver si me lo deja abrir aquí, que yo tengo abierto un montón de cosas, entonces se me pone bastante pesada la navegación. Pero ahí es donde encuentras las lecturas que te sugiere el pretest como tal. Mientras esto me abre, a ver,
Juan Pablo me dice por el chat, para mí me ha parecido todo muy bueno y que está bien explicado en el archivo PDF. Juan Pablo, siquiera me das como esperanza y ánimo con esa afirmación, a Juan Pablo le ha parecido claro, porque algunos de ustedes me han bombardeado con correos, cosa que me parece bien, pero que me han dejado asustado de que no entienden bien el asunto. Pero bueno, José, No, mira, disculpa, José, míralo ahí en la parte de la izquierda, encontrás todas las lecturas que te sugieren. Aquí está la problemática, el problema, la competencia, y en esa parte de contenidos te vas a encontrar varios recursos que se mencionan en el pretest, ahí es donde los consultas para que te sugiere actividades, juegos, para que profundices los aspectos que no tienes bien desarrollados de esa competencia. Ahora sí, alguien me iba a hablar por ahí. no, profe, realmente el desarrollo, pues cuando uno lo va haciendo como paso a paso, es como sentarse en la tarea de ponerse a desarrollarlo, pues desde mi punto de vista no, pues no ha tenido dificultad. Lo que yo sí veo es precisamente que me imagino que usted en el ánimo de que el tema nos quede como claro, pues no sé, a veces uno se llena de documentos y realmente que no hay un texto guía en el que uno diga, bueno, me baso como solo en este. Entonces Sí, me imagino que ya cuando usted nos dice, mire, bases en este que nos está mostrando en este momento, pues que es el que nosotras también hemos tomado, entonces ya uno toma como ese documento, pero es que siento que uno como que abre documentos y cada documento tiene eso más algo más, entonces uno siente que, bueno, como a qué le jalo, le hago por este lado, le hago por el otro lado, entonces, pero si usted nos dice que nos basemos básicamente en en este link donde ya viene el laboratorio de ideas, pues ya uno dice, bueno, desarrollemos como el paso a paso que nos dice ahí, ¿cierto? claro. Sí, Marta, es que, mira, en la guía te sugiere algunos recursos dependiendo de la actividad, ¿cierto? Por ejemplo, en el acuerdo de trabajo en equipo, que es el entregable que tienen este domingo, le sugiere ahí en la guía unos recursos relacionados con comunicación asertiva, ¿sí? Entonces, no es que esos recursos te digan exactamente cómo los vas a realizar, sino que son lecturas que te dan ciertos referentes para que puedas desarrollar el trabajo con mayor propiedad y con mayor fundamento, ¿sí? Si te dicen, la asertividad consiste en ser muy claro en las peticiones que uno hace, ¿cierto? Entonces, tú tratas de relacionar eso con el hecho de que ustedes van a hacer un acuerdo de trabajo en equipo, donde también necesitan ser muy claros en los compromisos que van a asumir, ¿cierto? Y en la manera como los pueden asumir. Entonces, no hay como una especie de receta de paso a paso, para hacer cada una de las actividades, sino que lo que hay es unas directrices muy claras y un conjunto de recursos que en la medida en que ustedes los vayan necesitando, van a estar ahí. Y se los digo que vayan necesitando porque cada uno de ustedes tiene aprendizajes e intereses distintos, ¿sí? Entonces también no a todos les llegan las mismas lecturas, no todos necesitan los mismos recursos. La idea es que ustedes los vayan combinando para satisfacer sus necesidades de conocimiento. Eso de en buena parte, Marta, significa lo que es el aprendizaje adaptativo, ¿sí? No todos vamos a hacer lo mismo, sino qué es lo que yo quiero saber y qué es lo que necesito para saber eso. Hago un paréntesis aquí. Libardo, un compañero, todavía está buscando grupo. Si alguno de ustedes todavía tiene espacio para el compañero, él está ahí disponible para que, para que puedan hablar. No sé, Libardo, si quieras poner ahí en el chat para todos tu número de teléfono para que te puedan contactar más fácil. O si alguno de ustedes le
quieren dejarle su contacto porque todavía están buscando compañero para que le pueda conectar. Libardo, no puedes presentar la actividad. El acuerdo de trabajo en equipo no lo puedes presentar individualmente porque de un acuerdo de trabajo en equipo, o sea, no habría forma. Pero si hay un entregable que es individual, que es el diagnóstico de la competencia, que lo entregan también este domingo. Profe, Sí. yo quería preguntarle si al trabajo de aplicación, o sea, lo que pasa es que el equipo mío, algunas compañeras teníamos el trabajo de aplicación y uno tenía unos puntos adicionales que, por ejemplo, el mío no lo tenía. Entonces yo quería saber si de pronto fue que usted después le agregó más cositas o algo. No, yo no le he agregado nada. La propuesta que se subió es la misma para todos. Yo no he editado el programa. Me dices el texto, pero son compañeras de este núcleo. Sí, Claro. a lo que hace referencia Mónica, ella y yo coincidimos en lo mismo. Sí. Cuando entramos a la página, usted le indicó al compañero entrar por objeto de aprendizaje, creo, ¿cierto? Ese es el que Mónica y yo siempre hemos leído. Resulta que las compañeras, pues, entraron fue por trabajo, a ver, creo que fue por ruta de aprendizaje y no objeto de aprendizaje, sino la parte donde dice trabajo de aplicación, laboratorio de ideas, periodo 2. Sí. Creo que es este. A ver si. Sí, el Sí, PDF. ese es. Sí, Y a eso es a lo que yo me descargamos el refiero PDF. también. Ese está más completo. Sí. Exacto. Es lo mismo, pero está más completo. Entonces, pues nosotros decidimos basarnos en ese porque pues está más completo, o sea, está como más desminuzadito. El otro que inicialmente mostró el profesor es más sintetizado. Listo. Es mi apreciación. Listo. No, y eso era lo que yo también me refería. Profe, a eso era lo que yo me refería. Que uno encontraba como varias ayudas, varios documentos y uno como por dónde, como por cuál me guío. Ok, pero vamos a aclarar entonces eso. Vean, este es el objeto, este es lo que llamamos el objeto de aprendizaje, ¿cierto? Pero, a ver, en este ustedes no se van a encontrar la lectura, las actividades que hay que realizar. Por eso es que me hace ruido que me digan que uno está más completo que el otro si son dos cosas diferentes. Aquí no les dice qué hay que hacer. Esto es como la biblioteca de nuestro núcleo, donde hay lecturas, donde hay... Ellas se refieren, creo, No, porque no. eso está Sí, profe. escrito. Está El escrito trabajo por de aplicación. A ver, Profe, o sea, hubo dos rutas por donde se podía acceder a la guía, pues, para hacer todo el trabajo. Entonces, ustedes algunas encuentran- ingresamos por una ruta y otras por otra, y resulta que sí tenían diferencias. Ya, Había una que lo tenía más completo. a ver, miremos. Yo creo que ustedes lo que miraron fue la ruta de aprendizaje. A ver, sí. Eso, la ruta de aprendizaje. Descargar el PDF, que al último estaba la tablita con todo resumido, que usted nos la explicó la semana pasada. Claro, pero es lo mismo. ¿Qué pasa? La ruta de aprendizaje coge ese mismo PDF y lo pone, digamos, lo muestra dependiendo de las semanas. A ver, me voy a meter ahí. O sea, dependiendo de cada semana les va a ir mostrando unas lecturas en esta parte, ¿sí? A ver si es aquí. Pero es lo mismo, muchachos. Miren, es esto. Ustedes Exacto. están viendo mi pantalla. Es lo Sí, mismo. señor. Lo que Profe, pasa pero es si que... usted va, perdón, lo interrumpo, pero si usted se va por el enlace, el que le sale en PDF, Para descargar. tiene más cositas específicas, más punticos. Pero más ustedes ítems. seguían, listo. Entonces, en ese caso, si hay algunas diferencias
se debe porque esta guía se actualizó desde el periodo pasado, pero es básicamente lo mismo. Igual ustedes se van por este PDF, o sea, este es el texto, la carta de navegación de nosotros, el PDF. Ese es el que está más completo. Sí, es el PDF, está depurado. Debe ser que entre la versión del núcleo pasado y el ajuste que se hizo, de pronto todavía hay algunos elementos de la versión pasada que son de todas maneras mínimos con respecto al desarrollo del núcleo. Pero el PDF es nuestra carta de navegación, o sea, guíense por el PDF. Yo de todas maneras voy a mandar la observación para que revisen ese material, pues para que revisen la coherencia entre lo que muestra en la ruta de aprendizaje, en el cronograma y lo que muestra en el PDF. Muchas gracias, profe. Ok. Discúlpenme, yo abro aquí nuevamente el chat. A ver. Listo. Dice Juan Pablo, es que uno tiene que seguir el documento PDF y las rúbricas. Dicen que van a calificar exactamente, pero pienso que uno tiene que seguir, es el PDF. Sí, Juan Pablo. Es el PDF el que nos dice paso a paso cada uno de los componentes que deben seguir en el trabajo de aplicación, ¿sí? En cada una de las entregas. Bueno, muchachos, ¿alguna otra inquietud? ¿Cómo les ha ido con el desarrollo del trabajo en equipo? Bueno, profe, pues a nosotros nos ha ido muy bien, nos hemos entendido muy bien pues como equipo, ya hemos adelantado algunas tareas y algunos acuerdos. Partiendo pues de la guía del trabajo de aplicación, tenemos dos dudas inicialmente. Sí, dime. La primera es que donde dice que se deben citar pues los recursos o las fuentes, es simplemente pues como citar de dónde se sacó, o en el párrafo se debe pues como especificar concretamente el párrafo que corresponde a cada fuente, o simplemente en la parte del trabajo donde van todas esas fuentes y los recursos se mencionan. Bueno. Es decir, si va dentro de la redacción del trabajo como tal, o ya en la parte donde están los recursos. Ambos. En normas APA son en ambas partes. Pero me genera una duda. ¿Ustedes alcanzaron a citar algo en este? No. Ah, ya. Porque estos dos primeros entregables, realmente si ustedes se ponen a ver, el individual es pues más de lo que ustedes mismos analizan a través del pretest, del Ikigai. Y el segundo, pues realmente no les implica consultar fuentes de información externas, cosa que si lo hacen, pues no está mal. Entonces, por eso me generaba un poco de dudas. No, profe, lo que pasa es que nosotras, como ya definimos el punto de partida y estamos mirándolo del cronograma, entonces para repartirnos las actividades, nos nació esa duda, entonces queríamos pues consultarla con usted, pero no es referente a la primera entrega del 7. Listo. Es más exacta, perdón, profe, que le interrumpa, es más exacta. O sea, nosotros empezamos por una parte donde dice que hay que documentar. No recuerdo si es en el análisis del problema o el otro, ¿sí? Pero una parte donde dice documentar. Entonces toca colocar datos, ejemplos o casos, fuentes que avalen la descripción. Esas fuentes solamente es citarlas o copiar el contenido de lo que... Vean, bueno, vean, por acá por videoconferencia no les puedo enseñar todo lo que es las normas APA. Yo publiqué yo se los voy a mandar otra vez, se los voy a publicar por noticias, unos recursos que yo les sugerí para que ustedes trabajaran con normas APA y un tutorial que a mí me parece muy fácil de entender, dura 20 minutos para aplicar normas APA usando Word, ¿sí? Pero en aras de responderle las dudas, les señalo aquí. En normas APA, usted tiene dos opciones: citar textualmente, que es decir las cosas como estaban tal cual en la fuente, o parafrasear.
En cualquier trabajo académico se va a preferir parafrasear. ¿Qué es? Decir lo que otro dijo con mis propias palabras, pero le tengo que dar el crédito, ¿sí? O sea, siempre tengo que citar, sea que copie textualmente o sea que parafrasee, debo citar. Entonces, ustedes pueden ver el chat, ¿sí? Entren por favor al chat de la videoconferencia. Hay que documentar, Vélez 2019. Eso que yo hice ahí es una cita. La cita con Norma Zappa, el autor, que fue lo que dijo Nati, y el año en que lo dijo. Esto va en el cuerpo del texto. O sea, siempre que citen una fuente, normalmente esto es lo que va a ir al pie de la idea o de las comillas de donde sacaron la información. ¿Sí? Si fuera un autor corporativo, podría quedar así, Cámara de Comercio 2019. O si son varios autores, quedaría Vélez y Tobón 2019. Eso es una cita cortica en el cuerpo del texto. ¿Qué es la referencia? Lo que ahorita le entendí yo a Marcela. La referencia es lo que llamamos antes la bibliografía, que es toda la información de la fuente y eso ¿dónde va? Al final. Entonces aquí yo puedo poner al final que haría, voy a especular, yo no me sé las normas APA de memoria, yo utilizo programas especializados, yo utilizo la opción de Word, que es la que me cuadra todo ese asunto, pero en normas APA la referencia, o sea, lo que va al final quedaría más o menos así. Vélez 2019, ¿sí? El título del texto que ella dijo, de donde saqué esto, indicaciones para la documentación de un trabajo. ¿Sí? Revista Patros, por decir algo, y volumen 7 y número 8 y páginas 45 a las 70. Vean, esto que lo segundito que yo puse ahí sería más o menos una referencia completa. Sí, en el cuerpo del texto van poquitos datos, la referencia es la que tiene todos los datos. Incluso la referencia, que es la segunda que yo puse ahí, muchachos, es la que tiene el enlace de internet, si saqué la fuente de internet, ¿sí? Esto solo para que se hagan una idea, ¿sí? Realmente la mejor forma de trabajar con normas APA es usar un programa. Word tiene una opción donde uno le va llenando los datos y él te organiza las citas. Referencias. Eso, y le da referencias y él te organiza todo eso. Entonces yo les voy a mandar, hagan ese tutorial porque es muy, muy fácil de entender y con eso zafan ese asunto de las normas APA, ¿sí? Realmente, miren, cuando yo les digo que el trabajo tiene que ser con normas APA, lo único que a mí me interesa es que usted sepa citar y referenciar. Yo no mido márgenes, yo no me fijo si se utilizó la letra o si el interlineado, sí, o sea, si aplican esas cosas, muy bueno. Pero lo que más me interesa es que ustedes sepan dar crédito a las fuentes de donde sacaron la información. Entonces, Súper, gracias. Vale, Nati, cuando usted le dicen, por ejemplo, que documente el problema, es que en la medida de lo posible, siempre digan qué es lo que respalda las afirmaciones que están haciendo. Voy a suponer algo. Ustedes están hablando de una situación problemática en donde ustedes dicen que los empleados están desmotivados, ¿cierto? ¿En qué se está evidenciando esa desmotivación? Usted consultó con gestión humana, hizo una entrevista, ¿sí? Usted hizo una encuesta y la puede citar ahí. Usted consultó un documento institucional, un documento de la empresa en donde se hicieron mediciones de satisfacción laboral y se evidenció eso. ¿O qué? En la medida de lo posible, siempre hay que documentar las cosas para, digamos, dar prueba de dónde yo saqué esa información. Sí. Si yo, por ejemplo, en un texto digo, vean, el índice de desempleo en Colombia es del 11%. Yo debo poner cuál es el informe del DANE o de dónde saqué yo esa información que respalda
esa afirmación que yo estoy haciendo. Eso es documentar, básicamente. Es un ejercicio que requiere consultar fuentes, que requiere, digamos, hacer un buen desarrollo de competencias de búsqueda de información, que es uno de los componentes que se busca que alcancemos en este NUC. Bueno, profe, nosotras tenemos otra pregunta. Sí, claro. Cuando dicen que buscar la imagen del equipo, ¿se refiere a una imagen o un logotipo? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos sirve. Si es un logotipo, sería más chévere solo porque podría ser personalizado. Entonces, sería muy bacano que ustedes trataran de crear una imagen original que los representara o que proyectara lo que ustedes quieren ser como grupo. Pero si toman una imagen ya hecha, no hay ningún inconveniente. Yo les digo, por ejemplo, a los estudiantes a nivel presencial, yo les digo que se den un nombre. Cuando hacen la muestra final, ellos tienen ropas del mismo color, ¿sí? O sea, que se den como cierta identidad grupal. Eso. Ustedes pueden hacer eso perfectamente. Si toman una imagen de internet, en la medida de lo posible, busquen que sean imágenes gratuitas, ¿sí? Imágenes que no tengan derechos de autor. Juan Pablo me pregunta en el chat, ¿la imagen tiene que ver con el trabajo o con el grupo? Pues que represente el trabajo, que nos represente como grupo. Juan Pablo, las dos opciones son válidas. En los casos que yo he orientado este núcleo, he visto que a veces la identidad grupal evoluciona hacia lo que es la propuesta del proyecto. O sea, el nombre del proyecto se termina volviendo el nombre del grupo, pero no son cosas excluyentes, ¿sí? Pueden tener un nombre de grupo y pueden tener un nombre del proyecto como tal, ¿sí? Ya ustedes lo deciden. La idea de la imagen es que inicialmente represente lo que ustedes quieren transmitir como grupo, ¿sí? Por ejemplo, tuve el caso de unos estudiantes que hicieron una empresa de asesorías integrales, ¿cierto? Y se llama AC Solution. Y ese era el nombre de su proyecto, del emprendimiento que querían hacer, y era el nombre de su equipo como tal. Entonces, no había como inconveniente en ese caso. Libardo dice que le interesa trabajar sobre el tema del medio ambiente. Si a alguno de pronto le interesa ese tema, yo sé, Libardo, que hay varios compañeros en el foro de networking que habían presentado intereses con base en el tema del medio ambiente. Así que yo te sugeriría que no esperes a que te contacten, sino que te adelantes a contactar a la gente que recién participó. Sobre todo, hay gente que hoy incluso apenas está formando grupo, entonces es muy probable que todavía encuentres fácilmente con quién trabajar. Fíjate, por favor, Libardo, cuando entres al foro, tú tienes la opción de elegir cuáles son los últimos aportes y te vas a dar cuenta cuáles son las personas que recién están participando en el foro de networking, ¿sí? Profe, una pregunta con respecto ya al desarrollo del trabajo. Hay dos ítems que no los hemos sabido cómo responder. Dice, ¿de qué forma presentaremos o comunicaremos los resultados? ¿Y qué recursos se pueden usar para la entrega? Entonces, como todavía no hemos sabido, pues como somos no sé si se refiere a la manera como vamos a exponer el proyecto o cómo lo vamos a entregar a medida que se vaya desarrollando, no sé, no sabemos exactamente a qué se refieran esos dos puntos. Listo. Eres tan amable, de ese que estás leyendo, ¿me lees toda la descripción, porfa? Para yo ubicarme en qué parte lo estás leyendo, por favor. Claro que sí. Dice, bueno, entonces empieza a definir punto de partida, elaborar cronograma. Dice, ¿de qué forma presentaremos o comunicaremos los resultados? Ajá.
El acuerdo será elaborado en una herramienta que el equipo decide, con la condición de que contenga las firmas de los integrantes y pueda ser adjuntado a la actividad dispuesta en la plataforma. Entonces, Ok, ahí es, pues no sé, trabajo, pues es lo único que hay. Yo no sé si es que haya otras maneras de presentarlo. listo. Se refiere al formato que vas a utilizar. ¿Qué pasa? En cada una de las entregas a ustedes les dicen cuál es el formato que tienen que realizar. Por ejemplo, hay infografías, hay mapas conceptuales, hay videos, ¿sí? Esos son formatos. No es lo mismo presentar un documento en Word, ¿cierto? Que presentar una infografía. Sí, la infografía tiene una forma muy particular de realizarse. Ujú. Entonces, esta es la única entrega y ahí viene lo del aprendizaje adaptativo, donde ustedes deciden cómo deben, en qué formato presentan ese acuerdo de trabajo en equipo. O sea, ustedes pueden elegir si quieren presentar un Prezi, si ustedes quieren presentar una presentación de PowerPoint, si lo quieren hacer en Word como lo han venido haciendo, si, bueno, no sé, si quieren hacer un mapa mental y eso les da para presentar ese asunto. O sea, ustedes deciden el modo en que lo van a presentar. Lo único que les dice es, preséntelo como quiera, pero que tenga todos los elementos que les estamos pidiendo que tenga, ¿sí? El acuerdo, el eslogan, la imagen, ¿sí? Ah, ok. Listo. Es que ustedes elijan el, ¿Qué el- recurso? Ah, ok. exactamente, el recurso en que lo van a presentar. Listo, profe, gracias. Ok. Profe, en la última parte donde dice test de salida, Sí. usted me hace el favor y me explica, o sea, ¿se hace individual, es en equipo? Ese es individual. Ah, bueno. Nosotros tenemos, de toda la evaluación de nosotros, un 28% de evaluación individual. ¿De qué se compone ese 28%? De el seguimiento individual, del foro de seguimiento individual, que ya esta semana empezamos una actividad. Del test de salida y del 8% de esta actividad que van a entregar, que se llama punto de partida o diagnóstico de la competencia. ¿Sí? ¿Me escuchas, Listo, Mónica? profe, muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. Eso. Entonces, el test de salida es un ejercicio parecido al pretest. Así como nosotros los Ah, ya. medimos al iniciar, nosotros queremos saber qué tanto este núcleo los transformó. Y para eso tenemos otra herramienta que es el test de salida, ¿sí? La idea es que hayan cambios significativos entre el desempeño que mostraban al principio y lo que muestran al final del núcleo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Pero pero ese test de salida en el trabajo final no se debe incluir en el trabajo del grupo. no, ese tiene su carpeta independiente, ese no hace parte del portafolio. Listo. En el portafolio sí se incluye todas las primeras entregas Lo que le hasta vamos la a, propuesta. lo que le vamos a enviar el 7, el diagnóstico de la competencia. Exactamente, el acuerdo grupal y las entregas 2, 3 y 4 que corresponden a análisis del entorno, análisis del problema y propuesta, que ustedes ya deciden en qué orden es que las van a entregar. Listo, profe. Mire, aprovecho y les hago un comentario porque a ver, algunos de ustedes me han escrito al correo y de pronto se han encontrado con esta respuesta mía. Cuando ustedes me preguntan que no entienden nada o que si les explico qué hay que hacer, yo realmente les realimento dígame exactamente qué es lo que ustedes no entienden. No es un capricho responderles así, muchachos, sino que es que algunos de ustedes no están leyendo, interactuando con la plataforma, no están leyendo el PDF, entonces apenas es obvio que ni siquiera sepan de qué se componen las diferentes entregas. Cuando yo les digo, dígame exactamente qué es lo que necesita saber, lo que les estoy invitando es
haga el esfuerzo de entender por sí mismo, ¿sí? Y a partir de eso, trate de aclararse a sí mismo hasta dónde es que le llega la comprensión de estos asuntos, ¿sí? Porque obviamente yo como profesor no soy la vía rápida para entender la propuesta. Me explico. No es que si me preguntan a mí, se ahorran el trabajo de leer el PDF o de ir a las videoconferencias. No. O sea, hay que asistir a las videoconferencias o ver las grabaciones, hay que leer el PDF, hay que leer la programación y ya si después de todo ese ejercicio no se entiende, claro que entro yo a tratar de aclarar las inquietudes y las dudas, ¿sí? Recuerden que tuvimos un inconveniente al inicio de la semana y era que muchos ni siquiera habían leído la descripción del foro de networking y todavía si ustedes se fijan en algunos aportes de sus compañeros, hay personas que en la segunda semana y siguen sin enterarse de que hay que hacer un pretest. O sea, ni siquiera saben eso dónde se encuentra. Entonces, la invitación ahí para los que hagan la grabación también tarde es a que hagan el ejercicio, por favor, de verdad, de estar consultando la información oportunamente. Bueno, muchachos, cuéntenme cómo les fue con ese pretest. ¿Qué preguntas a ustedes les parecieron, les sorprendió de pronto la realimentación que les dieron? ¿O les sorprendió el resultado? Sí, quiero saber cómo esa herramienta. ¿Cómo les fue con esa herramienta? Bueno, yo te cuento que yo era de las desjuiciadas que la semana pasada no había podido conectarse al foro ni nada porque estaba viajando, como te contaba. Por la pena y la preocupación me metí y contesté cualquier cosa, como tú dices, sin haber leído ni nada. Precisamente anoche estuve, que ya terminé porque estuve en 2 talleres de inmersión. Sí. Estuve viendo la video y lo que hice fue poner una segunda parte de mi presentación, pues ya un poco más completa, con herramientas, pues con información más completa al punto de partida. El test me sorprendió porque digamos que el Ikigai es parte de lo que yo tomé la decisión de lanzarme mi proyecto de vida el año pasado. Qué bien. Estoy muy contenta con este proyecto y sin embargo encontré todavía muchas falencias y muchas cosas que discernir, ¿sí? Y mejorar. Entonces el test me mostró como unos puntos importantes de partida para trabajar y darle continuidad a este proyecto, pues que estoy en emprendimiento desde el año pasado. Entonces me gustó mucho por eso. Entonces te estaba escribiendo, es que me quité el auricular porque pensé que no tenía audio porque me pareció muy interesante algo que tú hablabas de los seguimientos individuales con respecto a la competencia que queremos desarrollar dentro del núcleo. Sí. Yo estoy estudiando Administración de Gestión Humana precisamente porque mi proyecto de vida es, pues yo soy consultora y asesora de empresas en temas de coaching. Entonces, pues para mí es muy importante esa realimentación tuya y ese acompañamiento tuyo con respecto a esas competencias, porque como te digo, el pretest me dio un punto de partida con unos elementos que pensé que ya tenía al otro lado. Entonces, es una muy buena radiografía y una muy buena oportunidad para trabajar. Entonces, quería pues pedirte que me acompañes mucho en el desarrollo de la competencia y tu realimentación es importante en el proceso. Claro que sí, yo el foro de seguimiento individual, lo de esta tarea todavía no lo he revisado porque he estado más concentrado en hacerle seguimiento a otras partes del núcleo. Pero claro, cada uno de los aportes semanales les voy a hacer la respectiva realimentación y ese foro de seguimiento individual tiene digamos, ese foro surgió, muchachos, de la idea de que como son grupos grandes, se puede enmascarar un poco el desempeño grupal y al final nosotros no darnos cuenta realmente cómo fue que las personas vivieron el proceso y a través de estas tareas, digamos, puntuales que cada uno de ustedes deben hacer, poder, digamos, visualizar un poco mejor ese proceso que ustedes viven. Tanto así que miren que una tarea tan sencilla como la del seguimiento individual
Y hay personas en ese momento que no saben, no tienen ni idea dónde encontrar la problemática. Eso está bien, muchos de ustedes este es su primer núcleo y no pasa nada, ¿cierto? Pero en los otros núcleos siempre lo que estructura el núcleo como tal en el modelo del CEIPA es la problemática. Es la que indica un reto, es la que indica el por qué tiene sentido esto que estamos abordando a través de unos personajes que nos expresan sus vivencias, ¿sí? Entonces, ahí está la invitación pues para que ustedes le saquen mucho provecho a esas tareas. Trataré que sean muy puntuales y trataré que en la medida de lo posible sean muy variadas con respecto a lo que podamos proponer ahí. Y Sandra, no, chévere que te haya gustado el test, el pretest, haciendo una aclaración, y es que ninguna de esas preguntas realmente es correcta o incorrecta. Digamos que hay unas que tienen mayor puntaje, que evidencian unos diagnósticos, ¿sí? Pero no es que usted esté equivocado porque puso una u otra. Lo que busca más bien ese pretest es ponernos frente a un espejo de cosas que uno piensa y que de pronto podría contemplar de otra manera, ¿sí? No sé si hayan preguntas específicas que ustedes digan, ve, ¿y por qué resultó esta realimentación de esta manera? O yo pensaba que en estas circunstancias era otra. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Hay una de las preguntas que te habla de la agilidad para tomar decisiones. ¿Sí? Sí. Entonces, es la que te dice, ¿tú qué harías en la decisión de algo de la unidad? Entonces, que tienes que poner de acuerdo, o sea, que si pones de acuerdo a la gente, o que si inviertes, o que si montas los juegos para los niños. En esa pregunta, digamos que detecté, por eso te digo que ha sido muy interesante, porque yo pensé que con toda la experiencia laboral que he tenido y con toda la carrera que tuve dentro de las organizaciones, pensé que era rápida para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, por eso te digo que es muy, muy buen espejo, porque tú te das cuenta que cuando tú saltas a hacer tu proyecto de vida, que es distinto a tú estar dentro de una organización y tener jerarquía dentro de una organización, tú empiezas del otro lado y mira cómo cambian las cosas y cómo te paras desde una realidad que es la tuya, desde emprendimiento, los temores que se presentan, los miedos que se presentan y a veces lo que va pasando con la toma de las decisiones. Entonces, por eso te digo que fue un espejo muy interesante para ver la realidad que tengo en este momento y un punto de partida. Claro que sí. Sandra, mira, ahí en la pantalla lo puse precisamente esa pregunta. Dice, la mamá de Ricardo es la administradora de la unidad residencial Praderos del Campo, en la que se aprobó un presupuesto para rediseñar las zonas comunes. En la unidad a veces es complicado tomar decisiones porque los vecinos tienen bastantes conflictos entre ellos, y para este presupuesto hay muchos proyectos como juegos infantiles, zonas familiares, sala de videojuegos, entre otros. La mamá le pide a Ricardo que le ayude en esta situación para encontrar la mejor alternativa para todos. ¿Qué le recomendaría? ¿Cierto? Y ahí están las diferentes opciones. ¿Tú recuerdas cuál fue la que elegiste? La del 75. Ok, vamos a mirar. La del 75 sería la segunda. Tú elegiste planear una reunión con los vendedores para hacer una lluvia de ideas sobre esta situación y cómo alcanzar las... Ah, no, esa no es la Ay, pregunta, esta perdón, es la perdón. pregunta 5. Sí, Súbete. sí, Creo que es sí, la segunda. me equivoqué. Sí, como en la unidad hay una gran población de niños y jóvenes, lo más acertado es tener las salas con videojuegos para facilitar el entretenimiento de estas personas. Sí, esa es la del 75%. A ver, sí. Sí. 6. Sí, esa fue la que tú elegiste, Susana. Sandra. No, Sandra, puse, perdón. tranquilo, no. La respuesta que yo puse es que se reunieran entre todos para poder tomar una decisión. Ah, O ok. sea, que no fuera una decisión. Entonces, ahí lo que te digo, o sea, desde el punto que estoy ahora, entremos a conciliar y eso es complicado cuando hay tanta gente. Ah, sí, sí, total. Sí, total. La toma de decisiones y cuando involucra tantos públicos es muy compleja, sí. Es cierto.
Sí. Sino Por que eso era... te digo, o sea, lo que me refleja es como el momento de vida que estoy teniendo desde el emprendimiento. Eso es lo que te quiero compartir. Claro, claro, Que claro que cuando uno sí. es líder de una organización, uno dice, como dije, se hace, ¿me entiendes? Pero desde Sí, el otro lado, cuando uno está en su tema de emprendimiento, que dependes de ti, que es tu negocio, que estás logrando traer clientes, que estás parada como desde otra perspectiva, ahí lo que veo es que hay temores en tomar la decisión y por eso te digo que es muy importante para mí este reflejo, porque me está mostrando lo que yo tengo que trabajar en este proceso. claro, claro que sí. Y yo creo que precisamente un buen líder es el que es capaz de tener un buen equilibrio entre la pertinencia en la toma de decisiones y la consideración de las diversas opciones de su equipo de trabajo, ¿cierto? El de no imponerlo, ¿cierto? Que sería un extremo, pero el tampoco en el que no se logre llegar a nada porque se escuchan tantas voces que finalmente no se termina concretando nada. Es verdad, es complejo y chévere que lo hayas experimentado desde la experiencia que en ese momento estabas teniendo, ¿sí? Cuando yo hice el test, el pretest la primera vez también, hubo algunas realimentaciones que me llamaban muchísimo la atención porque pues yo consideraba que la respuesta que había elegido era digamos, la que iba a tener mayor valoración y resultaba que no. Muchas gracias. Ok, y los demás, ¿cómo les fue con este pretest? ¿Hubo alguna pregunta que ustedes dijeron, ah, no, eso está equivocado, esto definitivamente se tiene que hacer así? Profe, por ejemplo, donde os están organizando el paseo de fin de año, pues de todos los años, la familia. La pregunta 9, Yo, sí, ahí está. era la última. Eh, o sea, cuando la respondí, pues yo pensé que me iba a sacar el 100%. Después de que me dieron la retroalimentación, sí, después me puse a pensar y yo sí, tiene toda la razón, uno tiene que tomar, o sea, ser más arriesgado, nuevas, nuevas propuestas, nuevas rutas de aprendizaje, no quedarte pues como en lo mismo, explorar nuevas cosas. Entonces también en esa pregunta me sorprendí mucho. Claro, digamos, la valoración de esta pregunta tenía que ver con lo que nosotros en el núcleo pretendemos, ¿cierto? Y es salirnos del molde, salirnos de lo convencional, ¿sí? Entonces, algo tan sencillo como elegir un paseo, ¿cierto? Como elegir el lugar donde queremos viajar, Sí. puede evidenciar ciertas actitudes que uno puede tener hacia lo tradicional, hacia lo conservador, hacia el no querer tomar riesgos, que uno podría trabajar porque también le permitirían desarrollar actitudes que podrían ser muy positivas como empresario, como emprendedor. Por ejemplo, no tenerle miedo a la exploración de nuevos mercados, de nuevos productos, de nuevos servicios, ¿sí? De otras formas de organización, ¿sí? De dirección el equipo humano con el que trabajo, ¿sí? Y ese era el sentido, digamos, de eso. Yo también, por ejemplo, en esa pregunta, en lo que yo suelo hacer, probablemente tengo más en consideración el tomar las recomendaciones de personas cercanas acerca de cierto destino. ¿Sí? Ese. Sí, Sí. yo en esa en particular me sentí más identificado con ese asunto. Por eso Yo decía, bueno, también. el, sí, el poder romper la tradición también lo abre uno a cosas que son bastante interesantes. Sí. ¿Cómo les fue con esta pregunta 8, con la de la pólvora? Ah, también. Que he visto en algunos resultados que he tenido con los estudiantes, he visto que a veces es una de las que les puntúa menos.
¿Cómo les fue con esta? A ver, los que casi no han hablado. Pues en esa yo sí no tuve tampoco un buen porcentaje ahí, por lo mismo, que son acciones que son fuera de control de uno y que uno a veces trata como que con solo decirlas o plantearlas puede tener la solución en las manos, y son cosas que dependen de otras áreas y que no van a estar en constante pues determinación con uno. Sí. Esas respuestas, por ejemplo, tenían dos límites. Uno era abordar el asunto desde la indiferencia, ¿cierto? Como la gente va a seguir haciendo estas cosas, entonces no hagamos nada, ¿cierto? Que era la opción 2, ahí ustedes la pueden ver aquí, se la señalo. Dice, está comprobado que por más campañas de sensibilización que se hagan, por más noticias o información que se difunda, la cultura colombiana no va a cambiar, de manera que es muy difícil proponer alguna solución. Ese es el extremo en donde uno no quiere intervenir su realidad porque se resigna a ella, ¿cierto? Yo diría que es el más negativo porque porque nos amarra, porque nos paraliza frente a la transformación, ¿sí? Piensen ustedes en una empresa donde uno se queja todos los benditos días de la forma como se hacen las cosas, pero uno de quejarse y criticar no pasa, ¿cierto? Porque uno dice, ¿para qué propongo? ¿Para qué digo? Si aquí no les gustan los cambios, si aquí Si todos, aquí no me escuchan. si aquí no me escuchan, ¿cierto? Eso es muy frecuente. Pero ese tipo de cosas te paralizan y todos lo hemos vivido. Yo creo que todos lo hemos vivido en alguna parte de la vida. Lo otro, el otro extremo es esta que que les señalo aquí. No sé si alcanzan a ver mi cursor. Sí. Sí. Que dicen, busquemos campañas que se están adelantando en el país para contrarrestar los efectos de la contaminación y participar de manera activa en las propuestas. Este es el otro extremo porque le tiramos la pelota ya hacia entidades públicas que tienen a su cargo solucionar este tipo de asuntos y yo simplemente me involucro parcialmente en ellas, ¿sí? Como cuando uno dice, bueno, esto es asunto del gobierno, esto es asunto del Estado, ¿cierto? Y de alguna manera tiro la pelota hacia allá. Exactamente, ese sería el otro extremo, en me importa, pero tiro la pelota al otro. Y es chévere esta opción, la opción que nos sugieren con el 100%, porque es la idea de, mire, cómo desde lo micro yo puedo ir aportando a problemas que son macro, que es de alguna manera lo que nosotros pretendemos en los trabajos de aplicación de este núcleo. Nosotros no vamos a resolver problemas absolutamente complejos en el lapso de 2 meses, pero sí podemos generar proyectos que le apunten a la resolución de esos problemas desde lo que yo puedo realizar, desde las transformaciones o los cambios que yo puedo generar. A mí me gustó mucho un proyecto que tuve la oportunidad de orientar hacia algunos núcleos, y era una empresa que incentivaba el uso de bicicleta en los empleados, ¿sí? O sea, y el problema había salido por el problema ambiental de Medellín, ¿cierto? Ese problema tan macro, tan complejo que aquí se está experimentando. Ellos no lo iban a resolver, pero desde lo que proponían en el marco de la organización, sin duda, le estaban apuntando a ese proyecto. El solo hecho de que en esa empresa ya hubiese personas que dejaran el carro en la casa, estaba logrando probablemente transformaciones interesantes con respecto a esa realidad que se quieren cambiar. Bueno, nos dice Juan Pablo, la que más fácil le pareció fue la de la lámpara. Obvio, prefiero tener mi empresa y ser feliz. Sí, esa es la pretensión que muchos de nosotros podemos tener, ¿cierto? Qué chévere que comentaste esa pregunta, Juan Pablo. La voy a buscar por acá. Es la 7. La 7, eso. Porque hay algunas opciones, por ejemplo, que a nosotros nos vinculaban con el tema de la ética. ¿Lo notaron? Sí.
A ver si nos la deja ver aquí completa. Dice, una de las opciones era ser dueño de una empresa que comercializa un producto muy apetecido por los jóvenes. La rentabilidad de la empresa está por encima de cualquier otra de su tipo, lo que le asegura un futuro de ingresos cada vez más grandes. El producto que comercializa la empresa puede tener repercusión en la salud de los jóvenes, pero aún no se ha comprobado, ¿cierto? Miren, esa realimentación que nos daban ahí tiene que ver con que en el programa de formación en el que estamos, en la universidad en la que estamos, no solo importa el ser unos empresarios exitosos en cuanto a la generación de riqueza, sino que si no se es persona en esa generación de riqueza, realmente el profesional no es completo, ¿cierto? No es un buen profesional. Hacer plata de cualquier manera y de cualquier forma. Uno de los componentes, muchachos, y a mí yo creo que se me olvidó mencionarlo en la competencia, en la reunión de hace 8 días, era el tema ético. O sea, cómo de todo lo que vamos a hacer, detectar oportunidades en el entorno, acorde a mi proyecto de vida, también está amarrado a ese sentido ético con el que se haga el desarrollo de esos proyectos, ¿sí? Entonces, chévere, Juan Pablo, que nos señalaste esta pregunta, porque nos vinculaba con ese tema, ¿cierto? No de cualquier manera, y también que tenía que ver con que al principio esos proyectos no eran fáciles, implicaban sacrificios, pero que finalmente terminaban valiendo la pena, ¿sí? Miren, en esa pregunta 7, la que mejor estaba calificada era la pregunta 3, y nos La decía respuesta, eso. la que contestó él, sí. Sí, ser dueño de tu propia empresa haciendo lo que más te guste y generando buenos ingresos. Sin embargo, esto significa empezar por un camino difícil que puede implicar hacer algo diferente a lo que tu familia espera de ti y asumir Ya muchos riesgos. Sí, los que han sido emprendedores saben perfectamente de lo que está hablando ese asunto. Profe, Sí. Me queda una duda. Bueno, yo el tema todo eso del curso y todo lo he manejado por medio de una tablet, exactamente un iPad. Sí. Pues no me ha permitido descargar el archivo, sino que lo que he hecho es escribir como las respuestas y dar como mi propio análisis respecto pues a la información que me da lo que he respondido, de acuerdo a lo que he respondido. Veo que a algunos en la parte de gráficos le genera como un tipo como de resultado. Sí. Entonces, ya viéndolo ahí de esa manera en cómo lo tiene, o sea, cómo cada uno de ellos respondió para que le generara ese gráfico. Ok, José, en la sección de noticias, Sí. yo dejé un instructivo de cómo abres el archivo, cómo lo guardas, cómo ves la realimentación de cada una de las preguntas, ¿sí? ¿En dónde lo encuentro, perdón? ¿En notificaciones? En la sección de noticias. Arriba. Noticias. Te aparece una figurita como de timbre, como de lamparita, como una campanita. Siempre en las campanitas te aparece la información. Sí. Eso. Ahí encuentras las noticias que yo voy publicando cada semana. O, José, te vas a comunicaciones en la parte de arriba y también te salen noticias. ¿Sí? Yo te sugiero, José, para que realmente aproveches esa herramienta, y es que la descargues en un PC. ¿Sí? Mejor. Sí. José, Sí. Claro. José, lo que pasa es que el gráfico es la representación de las respuestas marcadas. Ya. Entonces están, o sea, si usted, por ejemplo, la pregunta 1, si la sacaste correcta según el pretest, entonces te va a dar en toda la primera puntica ahí que el profe tiene en la pantalla, en todo el piquito. Sí. Aquí. O sea, uno mismo la ubica de acuerdo al no, el sistema te la ubica. Automáticamente ese es el resultado que te da, sí, es el gráfico. Vale. Por eso, pero entonces tengo que seguir el instructivo y todo.
No, pero ¿sabes qué es lo que pasa, José? Que tienes que bajar esto Al a un PC. computador. En la tablet Sí. no lo puedes hacer. Es por Es eso. que yo todo el tema lo he manejado es por el iPad. No. No, y No. encima el sistema iOS es muy cansón para este Sí, test. Entonces, un no, poquito hacerlo complicado en respecto a eso. en el otro, porfa. En el Mira, computador. voy a ver si aquí me deja mostrarte cómo te debe Ujú. aparecer el asunto. El asunto. Vamos a ver para, bueno, pero es muy intuitivo, José, o sea, te pide que pongas tu nombre. Mira, es esto. Sí. Voy a poner aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. Pues todavía no ha cargado. Reanudar función. Bueno. José, pero igual es muy intuitivo el asunto. Sí. Ahora sí los pueden ver. Mira, lo ves ahí. Sí, sí. Ah, ya me apareció. Pero no me deja copiar. Debe ser porque estamos en videoconferencia, entonces me bloquea el teclado para este programa. Pones tu Sí, sí, nombre, tu identificación, tu cédula, tu nombre y le das iniciar. Ya iniciar. Ahí te salen las Continúa preguntas el proceso. y aquí en diagnóstico te va a salir esa gráfica. Entras a cada pregunta y te va a decir, de acuerdo al resultado que obtuviste, qué es lo que deberías hacer. ¿Listo? Porque Sí. hasta dónde tienes desarrollada la competencia. ¿Listo? O sea, yo lo que he hecho es, de acuerdo, he leído toda la lectura y pues de acuerdo a lo que he respondido he sacado como mi propio análisis. Pero pues no así, pues, o sea, no, José, No, el hazlo. análisis, todo ha sido así como muy mano. Listo. No, José, debes hacerlo con base en el pretest porque en digamos las que respuestas. claro, Sí, es sí, el que te dice, el instrumento está diseñado para darte un diagnóstico. Si respondiste eso, entonces tienes estas cosas muy positivas y tienes estas otras cosas por mejorar, ¿sí? Pero entonces hazlo desde otro Sí. PC. Pues sí, sí, sí. Ah, listo. Bueno, muchachos, hoy sí no los voy a dejar hasta las 9:30. Díganme, por favor, Dale. si tienen alguna otra inquietud, si quieren que comentemos alguna otra cosa. Pregunta, profe. Sí, dime. Ay, profe, qué pena si paso de, no sé si mis otros compañeros ya hayan identificado, pero yo sí estoy como perdida en ese punto. Sí, En dime. el trabajo para este fin de semana en el que ya es personal. Entonces, yo estoy en actividades, primera tarea semanal, estimados estudiantes, y dice, a partir de la lectura de la problemática, cada uno de ustedes deberá, yo no encuentro esa lectura. La Yo le acabamos caché de... Está En en el PDF, está en el PDF. Marta, en contenidos. Espere a ver. Marta, La polémica del contenido. Marta, ahorita Objeto de estamos ahí. aprendizaje. Estás en el núcleo. Vean, a verlo. Les Sí, comparto señor. Donde pantalla. está el bombillito. Ah, lo tengo abierto. Listo. No, igual lo voy a compartir aquí. ¿Todos ven ahí mi pantalla? Sí, señor. Sí. Listo. Aquí en objeto de aprendizaje le das clic. Luego, otra vez Sí, clic en objeto de aprendizaje. sí, señor. Míralo aquí. Sí. Y ahí nos va a llevar a todos los contenidos, que era lo que hablábamos ahorita. En el menú de la izquierda, aquí que me está cargando, hay 3 rayitas horizontales. Sí, Tú señor. le das clic ahí te aparece problemática. Míralo ahí. Ah, ok. Listo. ¿Ya lo Listo. viste? Yo pensé que era como un archivo adicional o una lectura adicional. Ya la Entonces, vi. No, ok. no, la Perfecto. problemática. Ahí está. Es un diálogo de unos personajes. Es muy futurista, es hasta todo chévere la propuesta Sí. que hay ahí. Y ahí hay unas tendencias.
Listo, yo quiero que ustedes traten de pillarse al menos 2 tendencias que haya ahí. Tendencia se refiere a algo que está sucediendo, todavía está empezando apenas, pero que va a marcar el desarrollo en el futuro. Exactamente. ¿Sí? Porque si uno quiere ser innovador, se tiene que pillar hacia dónde es que están caminando las cosas. Eso es un punto importante. Entonces no es un capricho que hayamos empezado, o sea, esta primera tarea sea una lectura de tendencias, ¿sí? Si yo ya sé, por ejemplo, que las personas en este momento tienen menos hijos, ¿de qué tendencias de qué negocios pueden surgir o emprendimientos a partir de una realidad demográfica como esa? O si yo sé que, por ejemplo, las personas están viviendo más años, una tendencia demográfica, ¿qué negocios, oportunidades me está representando eso? O si yo sé que en Medellín hay un tema ambiental muy fuerte, un problema muy fuerte, ¿qué emprendimientos, ideas están surgiendo a partir o pueden surgir a partir de esa tendencia? Sí, sí, dime. A mí me gustó fue el tema de lo de los jardines en casa, de lo que hablaban los 3 jóvenes egresados de la universidad, hablaban de los jardines en casa y muy interesante el tema. Y con respecto a algo que sacó el colombiano, una columna al día de hoy, sacó el colombiano de una estrategia para mejorar la calidad del aire con tecnología nuclear, me pareció también muy interesante, por si están interesados para que lo lean. Es muy bueno. El Jaime César Cadavid quedó como elegido para hacer el seguimiento con esta nueva energía nuclear. Ah, súper. Quedaron de todas las decisiones. Libardo, compartirme por favor en el correo la noticia para yo mandárselas a todos los demás, porque es muy bacano enterarse de ese tipo de procesos. Nos viene, pero súper bien a lo que estamos haciendo en el núcleo. Ok. Gracias por el aporte. Bueno, muchachos, una última aclaración. Recuerden que las entregas que vienen se entregan en carpetas independientes. La individual es por un lado, la grupal por el otro, ¿sí? Cada una de esas tiene su propia rúbrica, revísenla por favor. Y en el cronograma, ustedes deben hacer un cronograma para esta entrega. Entonces, recuerden, y esto les debe quedar muy, muy claro, que en ese cronograma ustedes deciden cuál es el orden en el que van a entregar la entrega 2, 3 y 4. Van a entregar primero el análisis del entorno, del problema o la propuesta. ¿Listo? Profe, sí. Perdón, yo lo interrumpo, pero es que me acabé de acordar. En ese primer trabajo, en esa entrega que es el diagnóstico de las pasiones e intereses, el texto debe de ir también con las reglas APA. No, porque ahí no, o sea, ahí... No, lo único que sí, o sea, lo único que hay ahí como de citar, eso es lo que usted dice, si cogemos pues la imagen, pero tampoco pues solamente como la referencia, entonces no. Sí, no, ahí no les da todavía para citar, en las otras entregas sí, pero en esta bueno. no hay mayor cosa para citar, diría casi nada. O sea, si la imagen incluso es propia, no daría para que tengan que citar o referenciar algo. Ah, bueno, porque es que yo ya lo tengo, pero no lo he querido montar porque me da cosa. Antes quería preguntarle y se me había olvidado. Ah, ok. No hay inconveniente con eso. Miren, muchachos, para ese cronograma, la idea no es solo que ustedes pongan, vean, vamos a entregar primero esto, segundo esto y tercero esto, sino que traten de fijarse en qué momento van a hacer las actividades previas para llegar al producto. Me explico. En uno de los aportes de los trabajos hay que hacer un análisis del entorno, pero para ese análisis del entorno tienen que plantear unas ecuaciones de búsqueda y buscar información. O sea, tienen que hacer algo antes de. Entonces, la idea es que el cronograma pudiera dar cuenta también de los momentos que ustedes van a destinar como grupo a tener ya listas esas actividades previas. ¿Listo? Y les van a hablar de una cosa muy rara, esto no es obligatorio,
esto lo menciona la rúbrica, pero no es obligatorio, y es la semaforización de cumplimiento, ¿sí? No es obligatorio. Lo que les pide es que ustedes definan como mínimo alertas de cumplimiento. Es decir, si el trabajo tiene que estar listo dentro de una semana y van 6 días y no hemos hecho nada, que uno diga, hey, ya estamos muy pasados. Es como que ustedes definan unos criterios, unos plazos en donde se puedan llamar la atención si el trabajo no está listo en lo que habían acordado. Es eso, listo. No tienen que hacerlo tan sofisticado con un semáforo, ¿cierto? Con una semaforización. Les recomiendo, hay aplicaciones en internet para hacer cronogramas. Pueden usar esas aplicaciones y me montan el enlace o lo hacen un diagrama de Gantt en Excel, que es muy fácil de hacer y listo. No hay inconveniente con eso. Por favor, señálenme claramente cuál es el orden en el que ustedes van a hacer las entregas, porque yo tengo que cuadrar, a cada uno de ustedes les tengo que cuadrar el cronograma de forma personalizada para que la plataforma les deje enviar el archivo que ustedes me dijeron que iban a entregar en esa fecha. ¿Se entiende eso? Profe, Sí, venga, sí. yo tengo una duda en cuanto a, en el primer punto que dijo que señalar en el cronograma los momentos que vamos a destinar como grupo para consultar pues lo del trabajo. O sea, como por ejemplo, ¿qué? No, lo dije mal. No los momentos, sino los plazos. Por ejemplo, tenemos que entregar el análisis del entorno el 20 de abril, ¿cierto? Ese es el análisis del entorno, pero para llegar a ese producto hay que hacer unas actividades Hay previas. otras actividades. Eso, de hecho en la tablita les dice actividades previas y producto. El producto es lo que entregan y las actividades previas lo que hicieron para llegar al producto. Entonces, es decir, digamos que en las actividades previas esté hacer unas ecuaciones de búsqueda, ¿sí? Entonces, ¿en qué fecha antes del 20 de abril ya tienen que estar listas esas ecuaciones de búsqueda como grupo? ¿Sí? O si ustedes de pronto para hacer el análisis del problema van a tener que hacer una visita empresarial. Listo, el análisis del entorno, el análisis del problema lo vamos a entregar el 20 de abril, pero el 20 de abril hay que hacer una visita porque necesitamos ir al campo, ¿cierto? Ir directamente a esa realidad, tomar una información para poder hacer ese producto, por decir algo. Ustedes deben tratar de, como grupo, tratar de planear no solo cuándo van a entregar el producto, sino las actividades que tienen que hacer para llegar a ese producto. Profe, una pregunta. Cuando hay estudiantes que son de distintas ciudades, ¿cómo hacen la entrega final? La idea es hacer una muestra final, obviamente tiene que hacer a través de un medio a distancia, ¿sí? O sea, como se ha hecho es que se reúnen en una especie de videoconferencia con pocas personas y con los profesores que van a evaluar la propuesta final, ¿sí? O sea, nos toca con los medios tecnológicos que se conecten a la misma hora, ¿sí? Cuando aclare un poco más cómo vamos a llevar a cabo esa muestra final, les doy muchísimos más detalles de en qué fecha se va a hacer, cómo y la dinámica. Pero te adelanto, Sandra, que la idea es que ustedes traten de generar una presentación poco convencional, ¿sí? O sea, que la forma de hacerlo no sea ustedes hablando ahí frente a la cámara, sino que tratemos de explorar otras formas de involucrar al público y darles a entender la propuesta que nosotros vamos a realizar. Okay. Vale. De pronto logramos que sepa de viáticos, por ejemplo. Bueno, podemos explorar esa alternativa. Si se puede realizar, yo no sé, pero bueno. Y con eso yo visito Medellín. Yo visito Medellín. Bueno. O vienen todos a Barranquilla también. Ah, bueno. Bienvenidas todas las ideas. Que se pueda realizar, yo no sé, pero Playa. bienvenidas de todo caso. De eso se trata de este laboratorio. Que conste que el profe está diciendo que él no sabe, pero que bienvenido. Bienvenidas, sí. Aquí todo cultivar ideas a ver qué resulta de todo esto. Y ya nos chocamos de frente con la realidad. Bueno, ya.
Bueno, muchachos, si no es más, entonces una feliz noche y bueno, me comentan cualquier inquietud adicional que tengan. Profe, Bueno, muchas gracias. Gracias. Feliz Bueno, noche. muchachos, hasta Feliz noche, luego. gracias. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana.